Radio Restauración se complace en presentar Anclados en la Verdad, un programa que te ayudará a crecer a la luz de la enseñanza de la Escritura. Conducen Víctor y José Luis Peralta, que hoy comienzan así. Buenas noches, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos que nos están escuchando a través de la 102.7 FM Restauración? Este es el programa que se llama Anclados en la Verdad. Como todos los jueves a partir de las 20 horas hasta las 22 vamos a estar con ustedes compartiendo este discipulado bíblico, compartiendo con ustedes este tiempo y poder estar también llegando a cada uno de los hogares de aquellos hermanos que nos están escuchando a través de la radio y poder estar también siendo de bendición a aquellos que siguen este discipulado como todos los jueves a las 20 horas y queremos estar saludando a cada uno de los que siempre se están conectando a través del Facebook, a través de mensajes de texto que llaman a la radio. Ahora vamos a pasar los teléfonos, pero queríamos estar dando gracias al Señor que podemos un jueves más estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Lo que nosotros hacemos en este tiempo, en este discipulado bíblico de 41 lecciones cedido por el Ministerio de Harcray, es compartir la palabra de Dios y las enseñanzas de lo que la palabra de Dios dice acerca de temas fundamentales para la iglesia. Y en este tiempo estamos viendo la iglesia, lo que es la iglesia, y vamos a comenzar a ver cuál es su gobierno de la iglesia. Le doy las buenas noches a mi hermano Pepe. ¿Qué tal, Viti? Buenas noches a la audiencia. Sí, como decías recién, ¿no? Vamos a comenzar la lección número 21, la iglesia, 21. Y hoy nos toca, sí, su gobierno. Una lección realmente muy linda, nos va a llevar seguramente a algunos programas, porque hay muchos textos para estar analizando y viendo. Sí, estaba viendo un poquito, revisándola, ¿no? Hoy la autoridad absoluta de la iglesia, la revelación de la iglesia, el gobierno de la iglesia, lo que también habla cómo está constituida una iglesia, y en el término también de la elección de esas personas, de esos ministros que van a estar trabajando en la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Déjame que salude quiero saludar, bueno, primeramente saludamos que está saliendo en internet, todavía no sabemos. Todavía no están chequeando la conexión, ahí se estaba conectando, pero saludamos, bueno, Pepe saluda a su esposa, ¿no? Sí, saluda a Romina y a Juliana que está allá en mi casa. Eso, así comenzamos, no nos olvidamos, Maxi está acá en los controles con nosotros, así que ahí está la familia completa. Y bueno, yo saludo a mi esposa que también está escuchando la radio junto con Mirta que está en Bahía, así que le mandamos un saludo también, y también a mi hijito Efraín que también escucha los saludos de su papá, así que, y también decirle que se porte bien, como siempre. Me dice que no me olvide de decirle, ¿no? Que obedezca. Y saludamos a los hermanos que nos escuchan diariamente, ¿no? A Daniel, a nuestra madre Lucía, a Marta, a nuestra tía, ¿no? Marta, que también está escuchando allá en el barrio latino, a Johnny y a Mari, que también están escuchando en sus casas junto con sus hijitos, con Gabriel, con Joy también. Saludamos a cada uno de los hermanos que comparten con nosotros también este tiempo, saludamos a cada uno de ellos, también saludamos a aquellos que nos están escuchando en la unidad penitenciaria número 4, que sintonizan la radio, ahí el hermano Chandía, juntos con otros hermanos más, se juntan a hacer el discipulado bíblico o a escuchar la palabra de Dios este tiempo, y también a aquellas hermanas que también están en el otro lado de la unidad número 4, también están escuchando la radio, le enviamos muchos saludos, bendiciones, fortaleza en el Señor, y que
puedan ser edificados en todo en este tiempo, ¿no? Nosotros anhelamos que por medio de la palabra del Señor sean edificados, cada uno de ellos en sus hogares, y en sus hogares y en donde estén, si están escuchando camino en el auto, por los MP3, celular, donde sea, que puedan estar siendo bendecidos y edificados con la palabra del Señor. Queremos que la palabra del Señor, creemos que es poder de Dios para todo aquel que cree, así que por eso hablamos lo que dice la palabra de Dios. Si está saliendo por internet, todavía no estamos chequeando, pero saludamos a los hermanos que nos escuchan también por internet fuera de la ciudad de Bahía Blanca. También queremos que ustedes se puedan estar comunicando con nosotros. El teléfono fijo de la radio es 430-4920, 430-4920, y el mensaje de texto lo pueden estar haciendo al 155-094-382, 155-094-382, para que se puedan estar comunicando y compartir con nosotros, ¿no? Recibimos un mensaje de Alejandro y Mercedes que ahí nos están diciendo: Dios les guíe y bendiga, un abrazo. Bueno. Así que bueno, también hacia ellos y aquellos que quieran. Yo siempre que viene algún familiar, la vez pasada tuvimos visita de familiares, lo llevo a dar una vueltita por Espora. Y lo llevo, y ahí trabaja Alejandro, a veces lo encontramos en los turnos, ¿no? Y nos guía por toda la recorrida de los aviones, del museo, y es interesantísimo porque es un lugar que mucha gente de Bahía no conoce, y ahí está gran parte de la historia de lo que es la aviación argentina, ¿no? Aviones, y hay muchas cosas útiles de lo que es la historia de nuestro país y también de lo que es la Fuerza Aérea. Así que es para que puedan estar, es gratis y lo pueden estar visitando, es algo que está cerquita de Bahía Blanca, así que, y bueno, y está nuestro hermano Alejandro. Exacto. A veces, ¿no? Y hay otros hermanos, creo, también trabajando, así que igual de todas formas pueden estar yendo. Bien, Pepe, ¿vos querías acotar algo más? Saludamos también a Hilda, que seguramente nos está escuchando, a Juan, a Graciela, que también nos escuchan casi todos los jueves, porque a veces le cae visita y no pueden escuchar, así, pero si nos están escuchando, le mandamos saludos, que ellos son fieles seguidores. Es claro, bueno, bien, gracias al Señor. Y bien, vamos a comenzar orando para ser guiados por el Señor en este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Señor, gracias una vez más por este jueves que podemos salir al aire en la radio, Señor, y muchos escuchando, Señor, y siendo edificados, Señor, mientras hacen sus tareas, mientras se preparan, Señor, para que han venido de regreso de sus trabajos, o algunos se preparan para cenar ya, Señor, que a través de la radio, Señor, puedan estar escuchando tu palabra y meditando todo lo que hablemos, Señor. Que vean si estas cosas que decimos son así, Señor, a través de tu palabra, y que puedan ser bendecidos y edificados, Señor, tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Pedimos tu asistencia, Señor, sobre nosotros. Tu Espíritu Santo, confiamos que nos guías, Señor, en esto. Te damos gracias, Padre. En tu nombre, amén. Bien, Pepe, la iglesia y su gobierno, ¿no? Exacto, la lección número 21, página 115. Página 115. Bien, ahí... Discúlpame, ¿ya está cargado en la página de internet? No. Sí. El discipulado lo pueden bajar gratuitamente entrando a la página www.juntosalcanzandoelmundo, juntosalcanzandoelmundo.org, y ahí pueden bajar gratuitamente el discipulado bíblico, así que para poderlo seguir, sí. Bien, así que tomen sus Biblias, como siempre le decimos, para estar buscando todos estos versículos bíblicos que van a ser varios, como hoy decía, va a ser varios. Mientras que ese toca para mí ese mate. Sí, se le iba a dar a Maxi, pero bueno, ya que... Entonces lee lo del cuadernillo, ¿qué dice? Bien, dice así: la iglesia tiene una gran misión, ¿no es cierto? Amar y glorificar a Dios, y esto es importante, primeramente amar y glorificar a Dios, evangelizar al mundo y discipular a los creyentes. Esta es la misión de la iglesia. Dios ha capacitado la iglesia por medio de dar dones espirituales a todos sus miembros y por medio de colocar a pastores y maestros para preparar a los miembros para el ministerio. Sin embargo, la tarea es difícil
dice, y nunca se logrará sin orden y disciplina. Por lo tanto, es necesario entender los principios bíblicos del gobierno en la iglesia y seguirlos con firmeza, amor y armonía. Es importante lo que decís, porque la última parte dice, sin embargo, la tarea es difícil y nunca se logrará sin orden y disciplina. Claro. ¿No? Y esto se debe seguir con firmeza, me gusta esas palabras, ¿no? Con firmeza, amor y armonía, porque muchas veces decimos, nos vamos siempre a un extremo. Claro. ¿No? Siempre, entonces, tener un equilibrio. Sí. Bien, la autoridad absoluta en la iglesia. Ese es el título que ustedes tienen en los cuadernillos, ¿no? Al comenzar, es preciso establecer quién es la absoluta autoridad en la iglesia. Vamos a ver qué nos enseñan los siguientes versículos. Vamos a estar leyendo Efesios del 20 al 23. Que hoy la Biblia textual que tengo. Como ya saben muchos hermanos, muchos deben tener la Reina Valera 1960. Nosotros tenemos varias versiones para que pueda ser comparado el texto. Así es, sí. Y ahí está. Me agarró la picazón de garganta. Y estar comparando texto, y yo tengo la Biblia textual. Que es la que siempre trato de traer para corroborar tener una comprensiones, claro, de las palabras en griego y en hebreo. Dice Efesios capítulo 1 del 20 al 23, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, es muy parecida a la Reina Valera. Entonces nosotros, recordemos, estamos viendo la autoridad absoluta en la iglesia. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? ¿No es cierto? Y este texto es muy claro. Como podemos ver, es Cristo, es sobre todo. Recordemos lo que Jesús mismo dijo en Mateo, por ejemplo, 28:18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que podemos ver que Dios lo puso como cabeza sobre la iglesia, dice que la cual es su cuerpo, y Él es la plenitud de todo, que llena, todo lo llena en todos. Amén. También podemos estar viendo en Filipenses 2, ¿no es cierto? Filipenses 2 del 9 al 10, dice, para poder estar teniendo otros pasajes bíblicos para corroborar esto de Efesios 1:20, ¿no? Ya vimos recién Mateo 28:18 y ahora vamos a ver Filipenses 2 del 9 al 8. Filipenses 2 del 9 al 8. ¿Vos lo ves? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Hasta dónde me dijiste? Sí, el 9 y el 10. Y el 9 y el 10, ahí está. Recordemos que estamos viendo el gobierno absoluto de la iglesia. ¿Quién es el gobierno de la iglesia? Entonces podemos ver que es Cristo la cabeza. Cristo mismo dijo que toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra, y Pablo también confirma esto y dice que Dios fue el que lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo era que decía en la versión textual? Ese pasaje dice, sobre todo nombre, el 9. El 9, 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Claro. ¿No? O sea, entonces podemos ver que Cristo es sobre todo. Fijémonos por un momento una cosita con respecto a este pasaje de Efesios, ¿no? Cristo vive, porque el texto dice que resucitó de los muertos. Él terminó la obra, por eso Dios Padre lo hizo sentar a su diestra. Recordemos también como los sacerdotes, como no era una obra completa, los sacerdotes no se sentaban, tenían que sacrificar de continuo y estar parados. Cristo terminó la obra y se sentó. Eso significa, eso es algo muy importante para los cristianos, porque eso quiere decir que está
acabada la obra, no hay que poner absolutamente nada, no hay nada que hacer. Ya Cristo acabó la obra, Dios quedó satisfecho, lo exaltó, Dios Padre quedó satisfecho por la obra de Jesús y le dio potestad y un nombre que es sobre todo nombre. Si vemos que el texto de Efesios nos dice que Él, Jesús, ¿no?, que es sobre todas las cosas. Dios Padre lo coloca por cabeza sobre la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Según el texto dice, su cuerpo. Claro. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Ahora, veamos otra vez otro pasaje del cuadernillo de Efesios, ¿no? Sí. Efesios 5, 23 y 24. Sí, yo lo tengo acá y esto es bien interesante, ¿no? Porque lo voy a leer a partir del versículo 22. Bien. Dice, dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Mesías. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la iglesia. O sea, Cristo cabeza de la iglesia. Él mismo que es Salvador del cuerpo. Por tanto, dice el versículo 24, como la iglesia está sometida a Cristo o al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Así que, entonces, ahí podemos ver esa relación entre esposo y esposa, ¿no? Pero estamos viendo acá es que Cristo, nuevamente, ¿no? Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo. Ahora, nuevamente, Pablo enseñando Cristo, como decía, cabeza, la iglesia, cuerpo. Pero vemos, si vemos, ¿no?, lo que dice el texto de Efesios 1, en los versículos anteriores, voy a leer en la versión... no, vos tenés la textual, porque yo tengo acá la textual. Vamos a estar leyendo versículo Efesios 1, del 15 al 19. Del 15 al 19 dice así: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y el 19 dice, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza. Entonces, si vemos esa oración, porque hay una oración de Pablo, ¿no?, que Dios dice, de espíritu de sabiduría. Esto es un soplo de capacidad para entender racionalmente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. No es misticismo, sino que pueda producir esa sabiduría que Dios nos da, poder entender, tener la capacidad de lo que Dios hizo y al mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener un mejor conocimiento de Él. Que Dios abra nuestros ojos realmente. Esto debería ser una oración nuestra. Iluminados los ojos del corazón, ¿no? Que esta debe ser una oración para nosotros también, de poder agarrar y decir, bueno, Señor, que Dios abra nuestros ojos y podamos comprender el real significado de Cristo. Está resucitado y Él es la cabeza de la iglesia, la cual todos nosotros somos, ¿no? Aquellos que se arrepintieron y creyeron en su obra por fe. Pero esa es la oración central de Pablo. Yo me acordaba hace años, ¿no? Había un chico que conocía, creyente, y me dio risa, ¿no? Porque una vez estábamos charlando y él lo dijo a modo de... porque uno que decía cualquier cosa acerca de la palabra de Dios. Y él estaba tan ofendido, no enojado, sino por cómo torcía la palabra de Dios, y me dice, y encima se hace el que tiene revelación. y me causó gracia, ¿no? Pero por ahí a veces pasa, porque a veces creemos que tenemos la revelación, pero tenemos que pedirle al Señor. Exacto. La revelación que ilumine los ojos del corazón, que nos ilumine el corazón para que podamos entenderlo, ¿no? Y a veces creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos, ¿no? Y
Y eso es Cristo obrando. Nosotros tenemos que pedirle y Él nos da la seguridad, nos da la certeza para poder comprender qué es el Evangelio, cuál es verdaderamente la obra de la cruz, la obra salvadora de Cristo. Y en este caso que estamos hablando de la iglesia, cómo dio el Señor estas cosas a la iglesia, ¿no? Y que necesitamos sí o sí depender de Él. Por eso está bueno el contexto, la oración de Pablo hacia los efesios para que ellos vean realmente esa obra. Es una obra que Dios tiene que iluminar nuestros ojos. Y como decía recién, ¿no? Que nosotros podamos clamar a Dios día y noche para que nuestros ojos sean abiertos y podamos tener un pleno conocimiento de Él. Lo que hizo por nosotros, la esperanza que tenemos, lo que realmente significa Cristo, que es cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Porque no es solamente decir, Cristo es cabeza, nosotros su cuerpo. Es fácil decirlo. El tema es comprenderlo realmente, la dimensión que tiene espiritual. Esto es Cristo la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Creo realmente fervientemente que caeríamos de rodillas postrados con nuestras narices a tierra si realmente Dios nos abriría los ojos y podríamos ver su gloria, su majestad, lo que significa Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo. Bien, ¿te parece que vamos a un tema musical? Les quiero reiterar el teléfono en 430-4920, 430-4920, mensaje de texto 155-094-382, y bueno, y seguimos hablando acerca de la autoridad absoluta en la iglesia. Bendice conmigo hoy. Bueno, muy bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad, ya casi las 20 horas 30 minutos. ¿Tenemos temperatura? No. No hay temperatura, no. Porque damos solo la temperatura, que no pidan otra cosa, viento, lluvia, eso no sabemos. Bueno, 10 grados 4. 10 grados 4. Es lo que la nueva provincia dice. Bien. Así que cualquier cosa es la culpa de la nueva provincia. Sí. Bueno, seguimos adelante entonces, Pepe. Entonces, como decía, ¿no? De que si nosotros clamáramos a Dios día y noche, ¿no? Creo que realmente si nosotros comprendemos lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Y nosotros su cuerpo como iglesia, realmente caeríamos postrados de rodillas, ¿no? Y le adoraríamos con todo nuestro ser, porque con toda nuestra alma, mente, cuerpo, ¿no? Y estoy realmente plenamente convencido que lo que pasa hoy en las congregaciones y en la vida individual de cada creyente, y me incluyo, ¿no es cierto?, es que todavía no entendemos qué significa que Dios Padre colocó a Cristo como cabeza sobre la iglesia. Yo pienso que si nosotros pudiésemos entender esto, realmente se temeríamos a Dios. Y se terminaría las rivalidades, el individualismo, el orgullo, la hipocresía, el querer ser visto, el tener títulos, y cumpliríamos lo que habla esta carta. Porque esta carta tiene realmente es práctica, ¿no? Es práctica. El tema es que nosotros, yo creo que debemos entender lo que significa que Cristo, fue Dios Padre que colocó a Cristo como cabeza de la iglesia es su cuerpo, y realmente ahí comienza Pablo a desarrollar esa carta preciosa que la hemos estudiado nosotros, sí. Y podemos ver que se puede llevar a cabo todo lo que esa carta dice. Entonces realmente eso tendría que ser nuestra oración diaria. Sí, y una de las cosas que dice también la palabra de Dios, ¿no? Y que a veces peligran los siervos del Señor, ¿no? Teniendo señorío, porque una de las características que es del siervo del Señor es que no puede tener señorío sobre la grey, o sea, por fuerza,
¿no? Sino que debe ser de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Por eso está todo escrito en su palabra, cómo debe dirigirse, cómo debe obrar en la vida de los hermanos, de los creyentes, de aquellos que no son creyentes, en su vida personal, en su vida privada, en tiempo de disciplina en la iglesia, en tiempo de trabajo. Habla todo, la palabra de Dios no deja nada librado que nosotros hoy digamos, pero justo no habló de esto, sino que está todo acá en la palabra del Señor. Por eso tenemos que entender, y recordemos que la carta de los Efesios, como las demás cartas, son a cartas. Y a mí realmente me impactó este versículo, y que lo he leído un montón de veces, ¿no? Cómo Pablo realmente ora pidiéndole que ilumine los ojos del corazón. ¿Sí? Para que sepamos cuál es la esperanza, dice, de su llamamiento, las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos y una serie de cosas, ¿no? Pero esa debería ser la oración de cada uno de los creyentes y el anhelo de cada uno de los creyentes. Bien, en Mateo 23, 8 al 10, está hablando Jesús y le enseña, ¿no? Acá dice... Lo voy a leer en la Reina Valera primero. Bien. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Dice algo... ¿Cómo lo dice? Dice... Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Y dice acá algo interesante, la traducción, ¿no? La textual, dice, ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Mesías, ¿no? Y dice que el comentario dice que algunos textos registran líder o caudillo, que es necesario distinguir de maestro a fin de no contradecir, ¿no? Entonces, igual la palabra maestro está bien puesta, ¿no? Ahí, pero esta palabra caudillo es como un líder, ¿no? Podríamos decir un líder que está liderando, que está llevando a cabo. Quiere decir lo mismo cuando habla acerca de maestro, el versículo 8. Claro. Entonces está diciendo lo mismo. Uh-huh. No quiere decir, ¿no es cierto?, que no haya maestros, ¿no es cierto? Claro. El tema que acá Jesús o que no me llamen, hablando. No, porque algunos no, o que no le llamen pastor. Claro, ¿no? Eso no quiere decir este texto, porque si no, no tendríamos que decirle papá a nuestro padre. Claro. Sí, sí. No, o sea, eso va más, de acuerdo al contexto, está hablando de los fariseos, como ellos más que todo ponían cargas. Les gustaba esas cosas. Claro, querían ser vistos, ponían cargas en la iglesia y en el pueblo de Israel, y ellos, como decían Jesús en otro lado, ¿no?, que ni lo movían con un dedo. Sí. Ahora, es para preguntarse, ¿no?, ¿quién quiere ser llamado maestro? Cuando entendemos que todo viene de nuestro buen Dios. Que realmente que Él, por su infinita gracia, nos salvó porque Él quiso. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Él no nos dio una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Como decía recién, realmente ese debe ser nuestra oración. Señor, dame sabiduría, abre mis ojos, enséñame. Quiero contemplar tu exaltación para que mi orgullo quede aplastado. Entonces podemos ver que el único que nos puede enseñar realmente es Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, acá podemos notar lo que estamos viendo. Ustedes tienen ahí en el cuadernillo una nota que dice lo siguiente: Jesucristo es la absoluta autoridad en la iglesia y su voluntad es la guía para las decisiones en la iglesia. Este sistema se llama una teocracia. Teos es Dios y kratein es reinar. Es donde Dios es el único soberano y su autoridad es indisputable. Entonces Jesucristo es el Señor de la iglesia. Nosotros, todos nosotros, somos súbditos de Jesús.
miembros de su cuerpo y hermanos los unos de los otros. Siendo hermanos, colaboradores y copartícipes en la salvación de Dios, no debemos señorearnos los unos a los otros, sino vivir sometiéndonos los unos a los otros en amor, unidad y servicio. Por eso es lo que nosotros siempre debemos entender. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Señor. Cristo es nuestro Maestro. Y nosotros somos su cuerpo, sometidos a Él. Entonces, Él nos compró realmente con sangre. Y ahora le pertenecemos a Él solamente. Ahora, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos con respecto a esta gran verdad? Si nosotros leemos Juan 15 del 12 al 13, dice lo siguiente, Juan 15 del 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si leemos los versículos anteriores, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Veamos que Él, antes de decir que tiene un mandamiento para nosotros, Él mismo cumplió los mandamientos de su Padre. Recordemos que es Jesús hombre, ¿no? Jesús Dios, Jesús hombre. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense cómo Jesús, nuestro supremo ejemplo, Él guardando los mandamientos de su Padre. Recordemos que es Cristo como hombre, guardando los mandamientos de su Padre. Ahora, ¿cómo vamos a pertenecer en su amor? ¿Cómo vamos a permanecer en su amor? Guardando sus mandamientos. Ahora, Jesús como hombre es nuestro ejemplo, como decía yo, ¿no? En Juan 15, 12 al 13. Él guardó los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Dice que nos amemos unos a otros. Jesús, nuevamente podemos ver nuestro ejemplo. Él nos amó. Ahora, ¿cómo demuestro mi amor para con otros? Dice el texto, poniendo mi vida por el otro. El amor para con los otros es una consecuencia de haber experimentado el amor de Dios. Y es algo interesante cuando Jesús habla, que da la parábola, ¿no? del buen samaritano, y la idea es que Jesús les quería enseñar que nadie puede amar. O sea, nadie tiene la capacidad de amar como Él, de amar de esa forma, ¿no? Y eso es un gran problema en el hombre, porque siempre está el mirarse a uno mismo, el orgullo, y acá es viendo al otro, ¿no? Y dice, y este es mi mandamiento también, que os améis unos a otros así como os amé. Por ejemplo, es Cristo. O sea, Cristo es nuestro supremo ejemplo, o sea, nosotros debemos ver a Cristo. Ahora, si nosotros seguimos viendo el contexto de la enseñanza de Jesús con respecto a cómo podemos amar al otro, tenemos que ver el verso 4 del capítulo 15. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, solo permaneciendo en Cristo, en Él, podemos amar. Si no, no podemos. Por eso es el contexto que a nosotros nos interesa para entender qué es amar así como Cristo nos amó. Y vos fíjate que es interesante, y ahora voy a estar hablando un poquito de lo que Hendrickson dice en su comentario de Juan. Porque acá dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y uno dice, ¿cómo es esto? Hay que morir por el otro. Me gustó mucho el comentario realmente de Hendrickson, que dice lo siguiente, lo paso a leer. Sí. Dice, es cierto,
desde luego que este amor de Cristo no puede ser en todos los sentidos. La pauta para nuestro amor de unos para otros, en cuanto a su valor infinito, su carácter sustitutivo y sus consecuencias redentoras extraordinarias, su acto de amor por el cual decidió dar la vida por nosotros, nunca puede ser la pauta para nuestro amor a los hermanos. En estos aspectos, ese amor es completamente único y no se puede copiar. Intentar copiarlo, dice Hendrickson, respecto a esos detalles sería blasfemia. Porque solamente es Cristo pudo cumplir ese amor perfecto. Porque era un amor infinito, un amor eterno, un amor sustitutivo, un amor que se iba a dar para la salvación de todos aquellos que creen. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá Cristo en sí? Esta clase de amor es un amor abnegado. Porque nosotros no vamos a poder dar nuestra vida por nuestros hermanos para salvarlos. Porque de acuerdo al contexto, es ese contexto, que Él da su vida. Pero da su vida para salvar. Entonces, nosotros debe ser, nuestro amor debe ser abnegado. Y eso es una de las cosas que también habla, lo que también habla la palabra de Dios, acerca de la unidad, ¿no? Que nos hace estar unidos. Todavía no leímos el texto de Romanos 12, ¿no? No, bien. Y que nos hace estar unidos y que tiene que haber una unidad entre los hermanos. Y hoy justo lo llevaba a Efraín, ¿no? Chiquito, que le gustan los trenes, lo llevé un ratito ahí hasta que esperábamos la comida a ver el tren. Y una vez yo le pregunté a un maquinista, porque entre los vagones de carga van vagones que no son de carga, son cuadrados y no llevan nada, vacío. Son inútiles, ¿no? O sea, si no lleva nada, ¿para qué está? Y me decían, no, dice, son los vagones de los más importantes que se van poniendo si el tren es muy largo, porque se utilizan de freno. Van frenando todo el resto de los vagones. Entonces, uno ve que trabaja en una unidad, ¿no? Y si falta ese, que parece que no es nada, pero es importante porque va frenando el resto en el caso de tener que aplicar los frenos y fallen, ¿no? Entonces, haciendo una comparación, ¿no? Como en la Iglesia de Cristo también debemos tener esa unidad, ¿no? Estar sujetos a esas cadenas que el mismo Señor nos habla acerca del amor, y también la unidad unos a otros, pensando unos a otros, y también así toda la Iglesia de Cristo. Por eso, como vos decías, es tan importante si pudiéramos comprender lo que el Señor es el Señor de la Iglesia, ¿no? Y que no es que nosotros cada uno tiene una visión separada en cada lugar, sino que es el Evangelio de Cristo. Exacto. Es uno solo, que es uno que debe ser predicado, que no es que haya otro evangelio o diferente, sino que es el único, ¿no? Como decía Pablo a los Gálatas. Y hablando de esto del amor, ¿no? Recordemos que en griego se diferencia la palabra amor. No se utiliza como nosotros la utilizamos, porque para poder entender un poquito, ¿no? Esto me voy a explayar un poquito sobre el tema del amor, porque muchas veces lo malinterpretamos. Por ejemplo, nosotros, para utilizar la palabra amor, yo puedo decir, ¿no? Yo amo a mi esposa, yo amo al perro, yo amo a mi amigo. Siempre utilizamos la palabra amor. Pero en griego el matiz de la palabra amor se diferencia de una manera notable, realmente. Y Barclay define muy bien realmente la palabra amor en griego. Él dice, lo estoy extrayendo, lo voy a extraer del libro de palabras en griego, de Barclay. Dice, hay diferentes palabras en griego para definir amor, dice Barclay. Por ejemplo, el sustantivo eros y su verbo eran se usa principalmente para denotar el amor sexual como pasión. En el Nuevo Testamento no aparece esta palabra porque era usada en hechos vulgares. Hoy nosotros la estaríamos utilizando como amante. Entonces no la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. También, pero es la misma palabra, amor.
También podemos ver que la palabra amor en griego también tiene un sustantivo estorge, y el verbo estergein, tienen que ver con los afectos familiares. Es utilizado con respecto al amor que tiene un padre hacia sus hijos. Esta palabra tampoco se encuentra en el Nuevo Testamento, pero sí el adjetivo, que es philos torgain, que aparece una vez sola en Romanos 12:10, el texto que después vamos a estar viendo. Reina Valera lo traduce como amor fraternal. Es ese amor familiar, ese amor de corazón, un amor sentimental que tiene un padre hacia un hijo. También está la palabra que se traduce como amor, ¿no? El sustantivo filia y el verbo philein. Estas palabras encierran la idea de mirar a uno con afecto, con un afectuoso reconocimiento. Puede usarse respecto al amor entre amigos y entre esposos. La mejor traducción de philein es apreciar, la cual incluye el amor físico, abarca también mucho más. Algunas veces puede significar incluso besar. Todo eso es la palabra philein, que es amor. En nuestras Biblias la vamos a ver como amor. Claro. Estas palabras tienen en sí todo el calor del auténtico afecto, y del auténtico amor. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, lo podemos encontrar en Mateo 10:37, que habla del amor entre el Padre y el Hijo. Lo lee, habla, ¿no? Si amáis más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. También se ha traducido el amor de Jesús hacia Lázaro en Juan 11, del 3 al 36. Y una vez más también se puede ver que el amor de Jesús y el discípulo amado. Claro. En Juan 22. ¿Qué dice Juan 22? Que no lo... Si lo tenés. ¿Juan? Sí, Juan 22. 22 dice... ahora voy a leer un mensaje que llegó. Bueno. Juan 22... a quien Jesús amaba. Si corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, dice. Exacto. Y les dice, ¿no? Bueno. Entonces esa palabra es philein. Es un amor realmente afectuoso, un amor que, como decía acá, es entre amigos, afectuoso, donde el corazón es involucrado. Bien. Sí, ¿de qué ibas a...? Vamos a ir a una pausa. ¿Puede ser? Sí, después vamos a ver la otra traducción, que es el verbo ágape. Ágape, que es el amor, que sí aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Claro, y es interesante esto porque a veces generalizamos, ¿no? Por ahí la palabra amor, y a veces en el texto va cambiando el significado, pero habla, ¿no?, acerca de distintos tipos de amor. Me llegó un mensaje, dice... Estamos escuchando mientras tomamos mate, y no pone que están comiendo, alguna tortita, algo rico seguro, conociendo a la familia, y seguimos el discipulado, dice Rafael y familia, ¿no? Mirza, Sebastián, Nicolás, bueno, Lea no, porque ya se volvió a estudiar a La Plata, pero les mandamos un abrazo y un beso y que sigan siendo edificados. Bien, vamos a ir a un tema musical y ya estamos con ustedes. Verbo ágape y el sustantivo ágape y el verbo agapán, o agapao. Dice Barclay, ¿no? Ágape tiene que ver con la mente. No es una mera emoción que salta espontáneamente en nuestros corazones, sino un principio por el cual vivimos deliberadamente. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Es una conquista, dice Barclay, ¿no? Es una conquista, una victoria, una proeza. Nadie, dice, amó jamás a sus enemigos. Pero al llegar a hacerlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. Es un acto totalmente voluntario. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. Entonces, entendemos esto
dice, el amor que tengo por el enemigo no es el mismo que tengo hacia un familiar o amigo. Por eso no es una philein. Cuando yo amo a un amigo o amo a un familiar, aunque en nuestras Biblias se traduzca amor, es un amor de corazón, un amor sentimental, un amor fileo. Sino, agapao o ágape es un amor voluntario, ¿no? Porque benevolente. ¿Qué quiere decir eso? No se venga, no busca perjudicar a nadie. El mejor pasaje para entender esto es Mateo 5, del 43 al 48, cuando dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no es cierto? Que amemos a nuestros enemigos. Ese es el amor ágape. Ágape entonces apela a todo el hombre para realizarse. No solo toma su corazón, sino también su mente y su voluntad. Por eso el amor cristiano solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Pero es algo fundamental, ¿no? Claro, porque si no, no podemos hacerlo. O sea, naturalmente yo puedo amar, pero amo al que me ama. Yo voluntariamente no puedo amar a mi enemigo. O sea, no buscarle el mal. Solamente lo puedo hacer, solamente es a través del Espíritu Santo, que es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros merecíamos el infierno, merecíamos su castigo, merecíamos que la ira de Dios cayera sobre nosotros, pero su amor, su ágape, ¿qué hizo? Voluntariamente nos quiso amar. Él decidió amarnos. Cristo decidió venir y morir por nosotros. Y ese es el problema del hombre, que cuando hablo del hombre es en general, ¿no? Hombre, mujer, que no puede, como decíamos, no puede amar, no sabe amar, ¿no? Uno, a veces me da risa, ¿no? Porque dicen, el perro es el mejor amigo del hombre. Hasta el día que te muerde. Después deja de ser amigo, ¿no? Pero siempre es algo porque está a mi disposición, porque me hace bien, porque me da compañía. Y es el egoísmo. Es el egoísmo. ¿Por qué? Porque es alguien que me da a mí. Y siempre buscamos ese que me da. Cuando me da y eso, bueno, sí, yo lo puedo amar. El tema es cuando ahí el Señor dice, amad a vuestros enemigos, ¿no? Y también más en la época que Jesús lo estaba diciendo, que era tan difícil, ¿no? El problema de los judíos con el sistema romano, el gobierno romano, que era una presión constante en todo, ¿no? En impuestos, en cargas, en condenas y en un montón de cosas, y el Señor le estaba diciendo eso. Exacto. Y vos fíjate que eso es lo que nosotros decíamos recién, ¿no? Por ejemplo, Romanos 12:10, que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo decía la textual? Amándonos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros. Y la Biblia de las Américas dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal. O sea, ser afectuosos unos con otros, con un amor realmente de corazón. Un amor que se sienta. Con honra, dice la Biblia de las Américas, con honra, daos preferencia unos a otros. Esta clase de amor es afectuosamente, como un padre al hijo. No es un amor de ágape. Un amor que debo amar imponiéndome, o sea, ser racional y decir yo tengo que amarlo, sino esto es un amor afectuoso. También en Romanos 12:16 también está en los cuadernillos, sí, ¿no? Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Que dice lo mismo. La Biblia, sí. Una mejor traducción sería vivan en armonía. Así lo traduce la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Por eso me gustó mucho realmente esta traducción. Lo vuelvo a repetir, de la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Entonces Romanos 12:16 dice así la Nueva Versión Internacional.
Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos sabios. También me gusta la traducción del Nuevo Testamento Pellita, que dice Romanos 12:16, dice: y el concepto que tengan respecto a ustedes mismos, ténganlo también respecto a sus hermanos. Y no piensen con mentes altivas. Fíjense cómo ya lo está llevando al corazón, ¿no? Sí. No piensen con mentes activas, porque muchas veces cuando acá leemos en la Reina Valencia, no altivos, uno se puede creer que es la acción ya de altivez, que uno lo ve, qué arrogante que este tipo, qué altivo. No, esto acá está hablando de más profundo, que su mente, dice la Biblia Pellita, dice: no piensen con mentes altivas, se con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Estaba mirando una de las traducciones, ¿no?, de lo que dice no seáis sabios. También dice literal que es sensatos o prudentes, que hay que ser sensatos o prudentes en ese conducir, ¿no?, en ese en lo que Pablo nos dice, cómo debemos ser con los otros, ¿no? Y ser no ser sabio en nuestra propia opinión, pero también es no ser ser sensatos o prudentes, no ser un insensato. Sin sesos. Sin sesos, claro. Eso significa insensato. Exacto. Fíjense lo que dice Hendrickson en su comentario. Yo voy a leer lo que dice Hendrickson. Dice: se exhorta a los creyentes a estar de acuerdo entre ellos, indubitablemente, para ejercer una sana influencia entre aquellos que todavía están fuera del reino. Eso hay que ver todo el contexto a partir del capítulo 11. Ahora bien, dice Hendrickson, para vivir en armonía es necesario que toda manifestación de orgullo pecaminoso sea eliminado. De allí que Pablo diga: no alces vuestros ojos a lo que es alto. O sea, no seáis altaneros. Eso es otra de las traducciones de Romanos 11:20. O algo por el estilo, dice Hendrickson. Dice que tal es el sentido general del pasaje. Perdón, porque acá está mal traducido. Habla de la exhortación que se agrega: no seáis presumidos. No seáis presumidos. Entonces, fíjense que para estar unidos, para estar de un mismo sentir, lo primero que nosotros debemos hacer es que nuestro orgullo pecaminoso sea eliminado. Y podamos tener humildad y ver realmente al otro como superior a mí mismo. Ahora vamos a ver también Romanos 14:10 para aquellos que nos están sintonizando recién ahora. Estamos viendo la iglesia y su gobierno. Estuvimos viendo que Jesús es la cabeza, Jesús es el gobierno absoluto, nosotros somos su cuerpo, y estamos viendo cómo nos debemos manejar como cuerpo, sujetándonos a Cristo. Ahora, qué bueno sería que toda la iglesia pueda tener en cuenta estas cosas. Pues imaginemos que toda la iglesia en unidad preste atención a estas cosas. Qué hermoso sería para el cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso te decía de Efesios 1, cuando Pablo ora, que realmente nos abra los ojos para poder entender esto. Sí. Porque si partimos desde ahí, desde ese versículo, podemos estar entendiendo todos estos pasajes. Porque estaríamos siempre cayendo en que Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. Claro. Nada más. Sí. Y a veces se van a temas de... se predican temas de solucionar los problemas a la gente, y lo que tendríamos que ver primero, la Iglesia de Cristo, es cada tanto, casi seguido, ¿no?, ver para qué está la iglesia, para qué es la iglesia, cómo hay que conducirse, cuál es la tarea de los hijos, cuál es la tarea de la familia, qué es el amor cuando habla el Señor, el Evangelio, ¿no? Y todas estas cosas, que lo tengamos bien fresco y ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque, como decía Pedro, a veces uno dice,
siempre predican el Evangelio, ¿no? Una vez dice que a Spurgeon le preguntó una persona, un hombre, ¿no? Una anciana. Le dijo, ¿hasta cuándo va a seguir predicando el Evangelio? Y él le dijo, hasta que usted se convierta, ¿no? Entonces, una y otra vez no es malo repetir, ¿no? Y ese sermón, la vieja historia, creo que es algo así, no recuerdo bien, o la vieja nueva historia, algo así. Y como decía Pedro, para él no le era molesto repetir las mismas cosas y para ustedes es provechoso, ¿no? Claro. Y porque eso el tema es eso, el tema es que nosotros tenemos que estar recordando continuamente que somos su cuerpo, nos debemos amar unos a otros, es cosa continua, porque nuestro orgullo realmente siempre va a estar latente. Entonces siempre tenemos que estar viendo a Cristo lo que hizo por nosotros, ver a Cristo nuestro ejemplo. Cuando nosotros vemos a Cristo, nuestro orgullo es aplastado. Sí. Porque eso es lo que estamos tratando en todos estos pasajes. En Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sí. Acá dice, así pues, preservas de la paz y de la mutua edificación. Exacto. Pablo está solucionando un problema, de acuerdo al contexto, ¿no?, entre los débiles y los fuertes en la fe. No quiere decir que los débiles sean inmaduros siempre, sino que en cuestiones de opinión, ni de doctrina, lo que no está explícito en la palabra de Dios, sino en cuestiones de opinión, como por ejemplo en guardar algunas fiestas, que era el problema que había, en comer carne. Algunos lo hacían y otros no. Entonces Pablo les dice que debe haber tolerancia entre ambos, sea que se abstengan o no. Todo debe hacerse para el Señor. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Pablo les recuerda a ambos grupos: los cristianos no son autónomos. Su libertad, esto yo lo estoy sacando de el comentario siglo XXI. Dice el comentario siglo XXI, dice: Pablo les recuerda a ambos grupos, los cristianos no son autónomos. Su libertad debe ser concretada en términos de servicio al Señor, que ha muerto y vuelto a la vida por ellos. Después habla de que es aquel ante quien todos los creyentes en Cristo somos responsables. O sea, que los ojos de Dios están sobre toda persona y sobre los creyentes. Entonces, ante Él, nosotros, todos los creyentes, vamos a dar cuenta y somos responsables. Dice, y ante quien tendremos que responder por nuestros comportamientos. Esto es lo que dice el comentario siglo XXI. Sigue diciendo: por lo tanto, es erróneo juzgar a los otros creyentes cuyas prácticas en temas de opinión pueden diferir de las nuestras, pero en temas de opinión, sí, no en cuestiones bíblicas, claro, sí, no en cuestiones, claro, doctrinales, no en cuestiones que está clara la Biblia y te dice esto no lo tenés que hacer. Claro. Entonces, en cuestiones de opinión, como por ejemplo este problema que había entre los débiles. La comida y eso. Exacto. Me estaba acordando justo, ¿no? Porque es los débiles en la fe, o los que se creen fuertes, ¿no? Los que son fuertes, ¿no? Los que se creen, los que son fuertes, es un tema extenso, muy lindo por ahí para verlo, ¿no? Con tiempo. Hay una recomendación, ¿no? Está la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de República Dominicana, y que hemos hecho mención por ahí a veces de los mensajes del pastor Sugel Michelen. Habla acerca de, hay dos sermones. Entonces yo pensé que lo tenía en la página de Juntos Alcanzando al Mundo. Alcanzando al Mundo. Yo me voy a fijar si los tengo, si no lo dirá antes, porque viste que se borró todo. Claro. Los voy a subir. Porque habla la tiranía del hermano débil y la tiranía del hermano fuerte. Entonces lo explica ahí muy bien, es un estudio muy profundo y sencillo, porque lo analiza bien, y habla de eso, ¿no? La tiranía del hermano débil, la tiranía del hermano fuerte. Lo pueden buscar en www.juntosalcanzandoelmundo.org, o si no,
en la página de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en la parte de sermones, ¿no? Ese paréntesis hago para en el caso de aquellos que quieran temas, ver claro, eso, porque son ¿no? temas muy largos. Nosotros estamos hablando y tocando estos temas, estos versículos bíblicos muy por arriba. Claro, tampoco estamos en general profundizando tanto, claro, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo está diciendo y lo que viene a nuestro tema, ¿no es cierto?, es que, como decía Pablo en Romanos 14 y 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, como decía la Biblia textual, así que persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios nos hizo libres en Cristo. Ahora, que no usemos nuestra libertad para pecar. Claro. Que no usemos nuestra libertad para usarlos para nosotros, sino que nosotros somos libres para edificar al otro. Vamos a una pausa y después vamos a estar leyendo Efesios, que también está en el cuadernillo, Efesios 4 del 1 al 3. Muy bien. Muy bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Ya pasaron de las 21 horas 15 minutitos, ya han pasado un poquito más, y seguimos compartiendo este tema acerca de la iglesia. Pepe estaba chequeando ahí la página de Juntos Alcanzando el Mundo. Pueden ingresar a la página y ver toda la conferencia que dieron en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de República Dominicana de las 9 marcas. Como es pero no sé si justo la que estábamos hablando no está, después lo voy a cargar. Bien. Hay 5 predicaciones. 5 predicaciones que habla acerca de iglesias saludables. Exacto. Y están hablando acerca de estos temas, porque habla acerca de estos temas de la iglesia y es muy conferencia bueno 9 marcas de la iglesia saludable. Ok, bien. Eso en la página, recuerden, www.juntosalcanzandoelmundo.org. Juntosalcanzandoelmundo.org. Sí. Ahí en la parte del menú dice conferencias. Una vez que hacen clic en conferencias, ahí van a ver que se le abre un submenú que dice IBSJ, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Okay. Mes de junio del 2012. Le hacen clic ahí y abren las 5 conferencias. Voy a agregar una más, claro, que es la que estábamos hablando. La pueden ver online ahí. Exacto, o sea, la pueden ver en... Sí, para no estar buscando, la estoy poniendo así porque está en YouTube. Está. Pero para no estar buscando, claro, yo la estoy organizando. Y después también tengo, en la parte de menú, hay videos, que también hay varias predicaciones. Recuerden que yo estoy subiendo ahora de a poco porque se borró todo. Sí, me borraron toda la página. Sí, estaba todo. Hay también 2 videos muy buenos también del pastor Sugel Michelén, que es la cruz y el reto de hoy. Ajá. Y habla también 2 videos del matrimonio. Bien. Muy bueno, muy buen material, es recomendable. Y también por vía Facebook nos pueden estar comunicando con el programa Anclados en la Verdad. En el Facebook estamos en vivo, estamos contestando por ahí preguntas. Se comunica siempre Silvia Rodríguez, que manda saludos, así que le mandamos saludos también a la hermana que está escuchando. Y bueno, Pepe, seguimos adelante entonces. Efesios 4. Efesios 4. Del 1 al 3. ¿Vos lo tenés? Efesios 4 del 1 al 3. No lo tengo, pero ya lo estoy buscando. Bien, yo lo voy a leer en la ahí está. Reina Valera. Dice, sí. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien. Mientras vos te tomás un mate, yo, ¿qué decías? No, vamos a ver en la Biblia textual. Dice Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, el prisionero del Señor, dice Pablo, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero hacer una aclaración con esto, ¿no? Justo estaba hoy, mientras venía para acá, iba meditando acerca de el fruto del Espíritu, ¿no? Y qué importante es que todo cristiano debe
todo hijo de Dios debe manifestar y tener el fruto del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, paciencia. Y a veces pasa en distintas circunstancias que uno pasa, ¿no? En problemas familiares o problemas personales o circunstancias difíciles, y ahí es donde se ve el fruto del Espíritu, ¿no? Y tener ese gozo, tener esa paz, esa paciencia, y también meditando en esto, el otro día me decía mi esposa, dice, ¿cómo serían los hijos de todos los hijos de Dios si qué sencillo sería si todos los hijos de Dios nos gozáramos solamente en Dios, que todo nuestro gozo sea Él, ¿no? En todas las circunstancias, ¿no? Y el deleite sea Él, y en deleitarnos en Él, que Él tenga la supremacía en todo, ¿no? Y ese también es la lucha, ¿no? Que uno tiene que tener por el gozo del Señor. Claro, por eso que volvemos lo mismo, ¿no? Volvemos a Efesios 1. Que realmente debemos, es una oración, vos fíjate, es una oración de Pablo para los creyentes, no son para incrédulos, sino para los creyentes, que Dios realmente esté revelando siempre su gloriosa santidad, su gloriosa majestad, que Dios que nos esté abriendo el entendimiento para poder entender completamente lo que es el Evangelio. O sea, el Evangelio no son 4 leyes espirituales, sino el Evangelio es mucho más, es algo tan glorioso que si nosotros entenderíamos, obviamente que no lo vamos a estar comprendiendo en absoluto totalmente, porque si no seríamos Dios. Claro. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios nos abre el entendimiento y podemos ver lo que significa el Evangelio, realmente deberíamos caer postrados, como decía hoy. Y exactamente dice Efesios, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero ¿de revelación en qué? ¿No? Porque a veces algunos dicen revelación y vuelan, claro, y sueñan, y tienen todas sus cosas. Pero la palabra dice revelación en el conocimiento pleno de Él. Claro. No de lo que de lo que circunstancias, claro, lo que va a pasar en el futuro. No, es de Él, no, solamente de Él, y no aclara nada más, solamente esforzarnos en conocer a Él, ¿no? Claro, por eso, como decíamos, cuando nosotros tenemos esa revelación, ese conocimiento de Él, podemos entender realmente el significado, que es que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Bien, claro. Así que bien, seguimos con Efesios 4, del 1 al 3. Y habíamos leído, ¿no? Lo vuelvo a leer. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. La exhortación de Pablo aquí es caminar de acuerdo al origen de nuestro llamamiento. Un llamado santo, porque proviene del Señor. En otras palabras, debemos caminar como personas nacidas de nuevo. ¿Cómo es ese caminar? Dice Pablo, con humildad, mansedumbre, paciencia, la cual produce clemencia, esto es soportar, y en amor. El texto sigue diciendo solícitos. Eso significa esfuércese en cuidar, en vigilar la unidad del espíritu. ¿Cómo se realiza esto? ¿No? En el vínculo de la paz. Esto es las ligaduras que nos mantienen unidos. Eso significa vínculo, son ligaduras que nos mantienen unidos. Esta misma palabra se usa en varios pasajes, ¿no? Pero yo busqué solamente 2, que es Colosenses 2:19, y dice: no haciéndose de la cabeza, está hablando de otros, ¿no? No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ese cuando dice nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ese es el vínculo, es la misma palabra, y ligamentos
crece en el crecimiento que da Dios. Y en Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, es el ligamento perfecto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, si prestamos atención realmente a este verso, a este versículo, podemos notar que ahí debe intervenir los pastores o ancianos. Ellos son, si nosotros cuando estudiamos lo que era obispos, ellos son los sobrevedores, los que vigilan, aquellos que velan, que están en vigilia cuando el rebaño, cuidando el rebaño que fue puesto por Dios, o sea que le dio Dios a esos pastores a su cuidado, ¿no? Ellos están mirando que todo esto se lleve a cabo. Si hay algún problema, ellos lo deben resolver. Entonces, fíjate qué tarea que un pastor o pastores o ancianos tienen. Dice, en ser solícitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Esa es la gran tarea que tienen. ¿Pasa algo? Entonces los pastores están ahí acomodando, cuidando, vigilando. Por eso Pedro habla, ¿no?, que ellos velan por nosotros cuando habla, no de los pastores. Es esto, estar vigilando que todo esto se lleve a cabo. Esa es la tarea que tienen. Y que es una tarea que requiere tiempo, requiere oración, requiere estar centrado en Cristo, ¿no? Exacto. Porque esto es despojarse a sí mismo y estar viendo el bien de los otros, ¿no? Y tener ese cuidado y qué necesario también es que la Iglesia de Cristo también entienda esto, porque también es tarea, ¿no? O sea, no es decir por ahí, yo me peleo, bueno, ahora que el pastor arregle las cosas, sino que yo tengo que guardar también el vínculo de la paz, tengo que, como estábamos leyendo, que mis palabras también sean de edificación, que yo pueda hablar cosas que sean sensatas, que sean edificantes, ¿no? Para dar gracias también a los oyentes. Bueno, Efesios capítulo 4 habla acerca de eso, ¿no? Y el versículo 29 dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes, dice, ¿no? Y eso es importante. Perdóname que mando saludos a Dani y a Coti, que nos están escuchando, y me había olvidado de estar saludándolos al principio, así que siempre están ahí ellos con el discipulado. Por eso, como vos decías, ¿no? Aparte eso es bueno recalcarlo, es que esto es una tarea de todos los cristianos, porque todos somos de Cristo y todos nos tenemos que edificar cada uno mutuamente, amarnos cada uno y estar guardando, vigilándonos cada uno. Pero acá lo que yo recién veía cuando estaba preparando esto, cómo es la tarea, realmente la tarea de un pastor o pastores y ancianos, de estar cuidando, vigilando que todo lo que la Biblia enseña con respecto al crecimiento de la iglesia, el cristiano, el pastor, los pastores y los ancianos deben estar vigilando que esto se lleve a cabo. Por eso no es una tarea grata muchas veces, porque van a tener que solucionar problemas realmente que a veces no van a ser gratos, pero esto es lo que ayuda realmente a tener esa unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Ahora veamos también, en los cuadernillos aparece Efesios 5:21. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Creo que la Biblia textual dice exactamente lo mismo. Sí, perdona, dejó un mensaje, llamó la tía Marta, pero dejó un mensaje en el teléfono fijo, no se entiende muy bien, pero manda saludos. Mandó un texto, pero la máquina de los mensajes no lo entiendo bien. Pero mandó un texto, lo escuchamos, y mandó saludos, está escuchando. Bien, entonces decíamos en Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Prestemos atención un poquito en esta parte. Debemos someternos, eso es sujetarse, jupotazo, es en griego, someterse, sujetarse, dice unos a otros.
Pero el pasaje no dice que debemos someternos porque porque lo debemos hacer inconscientemente o ciegamente. Dice el texto, dice en el temor de Dios. No dice sométanse, anulen sus cerebros y sométanse unos a otros. No, dice que nos debemos someter unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿por qué debo someterme? Porque entiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y todos somos iguales ante el Señor. El texto habla, y esto es bien interesante porque ya lo tocamos, el texto de cuando porque habla acerca del esposo y la esposa. Claro. Y esto no quiere decir que no se refiere a que la esposa tiene que hacer la tarea. Una cosa es la tarea, lo que le corresponde al hombre y lo que le responde a la mujer. No está hablando de tareas, ¿no? Sino que de lo que está hablando es ese del temor, ¿no? Al Señor, a Dios. Por eso comprender, siempre nosotros debemos comprender. Por eso cuando vemos la carta de Efesios, es una carta. Sí, hay que leerla. Hay que leerla como una carta. Por eso que Dios abra nuestros ojos para poder comprender esto. O sea, comprender la salvación tan grande que nosotros tenemos en Cristo. Entonces me puedo someter en el temor de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie es mejor que el otro. Todos somos pecadores redimidos que vamos, ¿no? Camino a la perfección. Que debemos siempre estar mirando a aquel que es perfecto. Esto es Cristo. Que debemos estar reconociendo que es Dios obrando en nosotros y no nosotros por nuestra propia capacidad. Estamos siendo perfeccionados. Que todos necesitamos de la misma gracia de Dios y si somos algo es por la gracia de Dios. Entonces, vos fíjate cómo ya cambia, porque si no es muy fácil de, no, la Biblia dice que nos tenemos que someter unos a otros, punto. Sí. Apagar tu cerebro, porque muchas veces creen eso. Dicen, apaga tu cerebro y vos tenés que someterte a mí porque yo soy el líder, ¿entendés? No. O sea, el tema del sometimiento es cuando nosotros tenemos toda nuestra capacidad encendida a la luz de la Biblia, iluminada por el Espíritu Santo, porque yo me voy a someter porque temo a Dios. Sí. Entiendo que Cristo es la iglesia y yo soy parte del cuerpo y mi hermano es parte del cuerpo. Y no ese temor, tirano, porque si yo me someto en el temor del Señor, yo no porque Dios sea un tirano o que me maltrate, sino que podemos ver el amor de Cristo, ¿no? Y eso es lo que ahora a veces uno no entiende la comparación, ¿no? A veces estas son algunas cosas que están en lo que es la palabra del Señor, que están, ¿no? Pero él compara a Cristo con la iglesia, ¿no? Y nosotros sabemos que la iglesia de Cristo está compuesta por hombres, mujeres, pecadores, ¿no? Y ahora, si una esposa dice, bueno, yo me tengo que someter a mi marido, y el marido se tiene que esforzar por ser una persona que ame y su esposa se someta, no porque él le dice que se tiene que someter, sino por ese amor, por ese cuidado, y así mismo dicen las esposas, su marido le va a corresponder si ven ella una entrega también total, ¿no? Y es un buen tema. Porque ese texto que vos estás diciendo, que es Efesios 5, ¿no? Habla de que la Biblia no enseña que el marido debe decirle vos tenés que someterte a mí. Sino la Biblia enseña que él debe amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y volvemos otra vez lo mismo, es cuando temo a Dios y cuando me sujeto a Dios, cuando entiendo su amor, cuando veo su amor, cuando comprendo la dimensión realmente que tiene la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Entonces yo ahí puedo someterme a Él. Entonces es una comparación entre Cristo y la iglesia, el marido y la mujer. A mí me gusta mucho el pasaje de
que Pablo habla en 2 Corintios 5:14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Dice la versión, lo estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. 2 Corintios 5:14 al 15. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, dice Pablo, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, ven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vos fíjate la conclusión que llega Pablo. Con la Reina Valera dice, nos constriñe, nos aprieta, dice. Entonces por eso, como ver el amor de Dios y como lo que es el temor a Dios. Pablo decía también en Romanos 12:3. Romanos 12:3. ¿Vos lo tenés, Romanos 12:3? Así me... Sí, dice Romanos, ordeno pues, por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Bien, la versión de la Biblia de las Américas dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino piense con buen juicio, dice, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y la Biblia Pellita, el Nuevo Testamento Pellita, dice la siguiente. Dice, y el concepto que tenga respecto a ustedes mismos, téngalo también respecto a su hermano, y no piense con mente altiva, sino con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. A mí me gusta, realmente me gusta esta traducción justo en este pasaje porque, como decía recién, ¿no? Acá dice, no piensen con mente altiva. O sea, capaz que no se motives en el sujeto, claro, pero su pensamiento, sí, su corazón está pensando con mente altiva. Entonces está pecando. Está pecando, claro. Está pecando. Así lo demuestre o así lo piense. Exacto, está pecando. Sí. ¿Cómo podemos someternos unos a otros entonces? Viendo a Cristo, comparándome con Él. Él es la perfección. Él es Dios hombre, que cumplió perfectamente todas las demandas de Dios Padre, el cual Dios quedó satisfecho en Él. Entonces, así es como me puedo someter a mi hermano, viendo a Cristo. Bien, vamos a ir a una pausa y ya estamos con ustedes. Les recuerdo el teléfono, el 430-4920 y mensaje de texto 155-094-382. Ahí la tía Marta mandó el mensaje, que lo había mandado por teléfono. Dice, más conocemos el Evangelio, más nos gozamos en la majestad de Dios. Dice, bueno, los amo en el Señor. Bien, vamos a la pausa y ya estamos con ustedes. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Hay alguna diferencia? Sí, no dicen, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Y dice, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Yo pienso que creo que este pasaje nos muestra todo lo que somos, ¿no? Y a todo lo que debemos morir cada día. Egoísmo y vanagloria. Reina Valera lo traduce como contienda y vanagloria. Contienda o egoísmo significa rivalidad. Esto es producto del egoísmo propiamente dicho. La ambición desatendida, dice Barclay. Esta palabra significa una falta que arruina a la obra de la iglesia. Se utiliza de aquellos que son contenciosos. Según esta palabra era usada para el oficio del hilador o tejedor. Vos fíjate, que van entretejiendo. O sea, esa misma palabra contienda, egoísmo, o sea, la palabra en griego era un hilador o un tejedor. También es utilizada para aquellos jornaleros
de los cuales hacen algo para la obtención de una remuneración. Lo contrario del siervo. Esto es lo que pasa muchas veces con el oficio pastoral o del anciano. A ver, ¿qué beneficio voy a tener? Entonces lo hago. ¿Qué beneficio económico voy a tener? Entonces lo hago. Entonces esto es contienda y vanagloria. Barclay dice en su libro Palabras en griego, habla de contiendas, de la palabra contienda, dice, es extremadamente interesante ver cómo la usa el Nuevo Testamento. Con mucho, su mayor número de usos se encuentra en los escritos de Pablo. Y nadie conoció mejor que él el interior de la iglesia primitiva. Era la falta que muy fácilmente podía hacer naufragar a una iglesia. Fue la falta que tuvo a punto de hundir a la iglesia de Dios en Corinto, seccionándola en sectas y facciones, que se interesaban más en su propia supremacía que en la de Cristo. Esta era la pasión que de hecho movía a ciertos predicadores. Estaban más ansiosos de mostrar su propia grandeza que la de Cristo. Palabra, eso es lo que significa contienda. Qué terrible eso para la iglesia, ¿no? Cómo lo explica bien el texto. Sí, yo cuando lo leía... sí, yo también estaba escuchando y quedó sorprendido, ¿no? por esas cosas, pero tenemos que ser conscientes que esto en la iglesia pasa. No, obvio. En la iglesia de Cristo pasa, es que el Señor escrito. Nos advierte. Claro, es que está escrito. Claro, nos advierte de eso y de tener cuidado de nosotros mismos, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo. Claro, entonces volvemos al principio, no mirando al otro, decir, aquel es el que hace eso, sino yo me tengo que ver a mí mismo, que yo no sea... esto no quiere decir que si hay algo, la iglesia tiene que ser cuidadosa también, porque es la iglesia del Señor, y ser cuidadosa con aquellos que causan divisiones, tropiezos. En la palabra de Dios, ¿no? Pablo advierte también esto, acerca de esas personas, tener cuidado, pero también de nosotros mismos, ¿no? Y como dice ahí el comentario, esos que predicaban por ser vistos para en vez mostrar de su grandeza en vez de Cristo. y en vez de a Cristo, ¿no? Que eso hoy lo podemos ver, desgraciadamente, ¿no? Exacto, porque el pecado remanente que queda en nosotros aflora para hacernos desviar de la voluntad de Dios. Pero otra vez, ¿no? Pablo nos hace ver nuestra realidad, la realidad nueva que hay en el cristiano. Dice, parafraseando este pasaje, ¿no? Dice, no hagan nada por egoísmo o por hacerse ver, sino hagan todo con humildad. ¿Cómo puedo ser humilde? Ahora, Pablo lo contesta de una manera sorprendente. Dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es llevarlo a cabo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tengo que tener a alguien por encima de mí, o sea, creer realmente en mi corazón, esto es mejor que yo, decir, o sea, este es mejor que yo, veo en toda la plenitud mi pecado remanente. O sea, porque cuando yo realmente hago... Porque el tema es, otra vez, no, lo repito, no es que lo diga. Yo creo, hermano, yo te creo superior a vos. El tema es creerlo en mi corazón. Sí. Es como hablabas de los pensamientos. Exacto. ¿No? Lo podemos pensar y también creer. Yo demuestro, claro, que sos, te estimo como superior. Pero mi corazón está totalmente fuera de la realidad. Claro. Entonces, cuando yo veo eso, entonces veo mi pecado en mí. Esto es una cura para nosotros. Realmente, sí. Porque yo tengo que estimar, o sea, la palabra me exhorta, tengo que estimar al otro como superior a mí mismo. Pero Pablo no se queda ahí. No solo dice consideren el otro como superior a ustedes, sino también dice no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Sí, acá dice cada cual por su propio interés, dice la Biblia textual, ¿no? No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Exacto, entonces él está diciendo no solo atiendan sus necesidades, porque no quiere decir que no atendamos nuestras necesidades, Dice no solo atiendan sus necesidades, sino también las de los otros. Estos es de aquellos que estimamos como superiores a nosotros mismos. Claro.
Por eso dice el texto, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. Y si vamos al ejemplo de Cristo, Él dice que se despojó, Él dice que se humilló, siendo Dios, tomó la forma de hombre, se hizo semejante a los hombres y se dio hasta lo sumo. Tenemos el ejemplo todo en Cristo, ¿no? Por eso lo pone ahí, miren a Cristo. Claro, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, vos fíjate, te dice, porque muchas veces, ay, ¿cómo puedo ser humilde? Bien, tengo que estimar en mi corazón, siempre en mi corazón, en mi mente, tengo que estimar al otro como superior a mí mismo. Primero, eso me va a tener que llevar a la cruz. Porque tengo que morir, o sea, porque no es natural mío. Sí, no se puede hacer claro. con la fuerza. Aparte de mirar mis necesidades, debo mirar la del otro. O sea, de aquel que reconocí yo como superior a mí mismo, debo mirar su necesidad y suplirla. Y no solamente eso, sino debo mirar a Cristo como Cristo vio mis miserias y se dio a sí mismo. Entonces, vos fíjate cómo cambia realmente nuestra perspectiva del cristianismo. Ahora, prestemos atención, ¿no?, en esto y preguntémonos, o sea, ¿cómo estoy caminando en esto? Ahora, ¿dónde está mi orgullo? ¿Dónde está mi derecho? Porque ahí es la pregunta que surge cuando vemos todas estas cosas. Es, ¿dónde está mi orgullo? ¿Dónde está mi derecho? ¿Dónde está la libertad? Y la cual la convierto en libertinaje, ¿no? ¿Dónde está? Porque yo tengo derecho a ser, a ser feliz, o tengo derecho a hacer tal o cual cosa. No. Es lo que te dicen los psicólogos. Por eso metieron psicología en la iglesia. Exacto. Porque no puede ser que la palabra de Dios diga que el hombre tiene que morir. Exacto. No así. Que te tenés que someter. Sí. Al otro hermano. Y someter quiere decir esto, estimar al otro superior, mirar la necesidad del otro, ver a Cristo como lo hizo por nosotros, que se humilló hasta ser esclavo y hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto nos mantiene humilde y nos va a hacer ver la gracia de Dios. Realmente cuán misericordioso es con nosotros. Entonces, hasta ahora vimos que Cristo, y solo Él es dueño, es el dueño, el Señor absoluto, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, el cual estamos sometidos a su voluntad, la cual vimos recién en estos pasajes. Ahora, para ir ya terminando, veamos a aquellos que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Que esto es tremendo porque no quieren someterse a aquel que es la cabeza. Esto lo vamos a ver en Tercera de Juan 9 al 10. Tercera de Juan 9 y 10. Podemos observar que Diótrefes quería señorearse ante los demás hermanos. ¿Cómo se describe Diótrefes en este pasaje? ¿Vos lo tenés ahí? Sí, se escribía alguna cosa, dice Juan, a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. Por esto, si voy, le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, no solo no acoge a los hermanos, sino que impide a los que quieren sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Vos fíjate que dice que ambiciona la primacía. La NBI, la Nueva Versión Internacional, lo traduce a quien le encanta ser el primero entre ellos. El Nuevo Testamento Pellita lo traduce que pretende sobresalir entre ellos. Y la Biblia de las Américas lo traduce a quien le gusta ser el primero entre ellos. Vos fíjate, ¿no? Claro. Y así podemos ver cómo Diótrefes era de aquellos que hacen las cosas para ser vistos. Sí. Por esta causa, por esa ambición, ¿no?, de la primacía. Claro, por esta causa, él hablaba mal del apóstol y sus colaboradores. Esta palabra es la misma que usa Jesús cuando dice, dirán toda clase de mal mintiendo. En Mateo 5:11. O cuando enseñaba cómo debemos hablar, que en Mateo 5:37 dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
Entonces, esa es la misma palabra que se está usando de hablar mal. Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica diciendo, absténganse de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. Entonces, como vemos, es todo lo contrario a cómo debe ser un cristiano que reconoce a Cristo como la única autoridad de la iglesia. El altivo se ama a sí mismo, difama, no ama, no tiene amor fraternal y solamente ve lo suyo. Ahora, ¿qué nos manda el versículo 11 de Tercera de Juan con respecto a la actitud de Diótrefes? Dice en Tercera de Juan 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, no imitar lo malo, así como Diótrefes. Debemos imitar lo bueno. Eso nos da la pauta que somos de Dios. Pablo en la carta de Efesios dice lo mismo, y ya con esto terminamos. Dice Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Recordemos que la palabra imitadores es mimos. De ahí sale nuestra palabra mímica. Entonces, pudimos estar viendo realmente que Cristo es el gobierno absoluto de la iglesia, nosotros somos su cuerpo y vimos cómo nos debemos conducir en la iglesia. Muy bien. Bien, gracias al Señor que terminamos la parte de la autoridad absoluta en la iglesia, no con la elección 21, sino con esa parte nomás, para dejar en claro y ya pasar para el próximo jueves a hablar acerca de la revelación de la iglesia y el gobierno de la iglesia, ¿no? Que es interesante y ahí tal vez nos vamos a detener un poquitito más. Bien, saludamos a todos los hermanos que se han comunicado, que han enviado mensajes también, a aquellos que nos están escuchando vía internet, han dejado mensaje también por Facebook. Queremos también estar dando las gracias al Señor porque una vez más pudimos estar como otro jueves compartiendo la palabra. Les queremos recordar que pueden estar visitándonos aquellas personas que no se estén congregando o estén buscando una congregación. Nosotros somos la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está en calle Misiones 358 de nuestra ciudad de Bahía Blanca, Misiones 358 del barrio Pedro Pico, y tenemos horarios de reunión los domingos a las 10 horas, que es el culto general, miércoles a las 19 horas, que es horario invierno, miércoles 19 horas reunión de oración, los viernes a las 19 horas también horario invierno, 19 horas, sí. Tal vez lo cambiamos para las 20, estamos viendo, 19 horas en Misiones 358, reunión de hombres, estudio bíblico de hombres. Así que, bien, creo que no me estoy olvidando nada más. Pueden estar comunicándose, sino también el próximo jueves a las 20 horas estamos en esta misma emisora, en la 102.7, y pueden estar llamándonos, dejándonos sus consultas también vía Facebook en Anclados en la Verdad. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de sus hijos.